Bienvenidos y bienvenidas a su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Un programa que lleva dos objetivos: conocer a Monseñor Romero y estudiar la Sagrada Escritura con un juicio crítico desde la teología de la liberación. Cada día tendremos un encuentro con Monseñor Romero y con el Dios de Jesús. Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Estamos en el 2 de abril, martes de la cuarta semana del tiempo de Cuaresma. 2 semanas más y estaremos en la Semana Santa. Creo que diferente a otros años, hoy creo yo que hay más preparación, espero que más conciencia de cómo vivir la Semana Santa, sobre todo cómo vivir el triduo pascual, Jueves Santo, Viernes Santo y Sábado Santo, que son el centro de la vida, pasión y muerte de Jesús. Porque a partir de la víspera del domingo, sábado por la noche, empieza el júbilo para festejar, para vivir como pueblo la resurrección. Esta es la intención. En la primera parte de hoy, escuchando a Monseñor Romero, hay un tema que creo va a ser nuevo para muchos. Escuchar de Monseñor Romero comparar al pueblo con Jesús, pero con el Jesús crucificado. Esto Ellacuría lo desarrolló perfectamente bien. La teología de la liberación lo desarrolló magníficamente. El pueblo está crucificado. Hemos llegado la segunda de las preguntas que hace Monseñor Romero en esta homilía del Domingo de Ramos de 1978. ¿Qué encuentra Jesús? Es la primera pregunta. Y la segunda es: ¿quién es el que entra? Y aquí viene esta comparación de la que les estoy hablando. ¿Quién entra a Jerusalén? Oigamos a Monseñor. Y este es mi segundo pensamiento. ¿Quién es el que hoy entra a Jerusalén? El que hoy entra a Jerusalén lo describe en las lecturas de hoy. La primera lectura del profeta Isaías nos presenta un pueblo casi desesperanzado, un pueblo abatido, y Dios suscita un misterioso siervo al que le dice: escucha mis palabras, tú vas a ser el representante de todos los crímenes, sobre ti va a descargar mi justicia divina, pero tú vas a aprender en tu sufrimiento a consolar, a dar liberación, a orientar a los pueblos. Y este siervo de Yahvé, que los comentarios de la Biblia no aciertan a decir con seguridad quién es, ciertamente puede ser el pueblo, pero puede ser Cristo, y más Cristo, pero no un Cristo sin su pueblo. Este misterio que en la Biblia se conoce como personalidad comunitaria, es decir, un hombre que encarna una personalidad, y una personalidad que se difunde en un conglomerado, un Cristo que se ha hecho solidario de todos nosotros, y nosotros que sentimos que la suerte de Cristo es nuestra suerte, sentimos en el Cristo de la Semana Santa con su cruz a cuestas, que es el pueblo que va cargando también su cruz. Sentimos en el Cristo de los brazos abiertos y crucificados
al pueblo crucificado, pero que desde Cristo, un pueblo que crucificado y humillado encuentra su esperanza. Te he enseñado a dar palabras de consuelo. Has aprendido en el dolor a consolar a los demás. Queridos hermanos, este llamamiento de la Semana Santa, del Domingo de Ramos, no es para predicarles un conformismo, es para decirles: denle a su sentido de tribulación un sentido de pobreza divina. Denle a su sufrimiento un sentido de redención. Acepten la cruz, abrácenla como Cristo, no pasivistas, pero sí con amor que construye una civilización de libertad y de amor, que aunque no la veamos aquí como el siervo de Yahvé, la alcanzaremos, aunque sea a través de la muerte, como Cristo. No importa la muerte, cuando detrás de la muerte está el clima de libertad, de amor, de igualdad, de felicidad. Caminamos entonces hacia ese clima que el Redentor nos ofrece. Hace bastantes años, bastantes digo yo porque era quizás el año 86, pues sí, bastantes años, casi 40 años, escuché una predicación del obispo Ríos Montt, hermano del general Efraín Ríos Montt, presidente golpista en Guatemala, dictador, asesino, y murió dando lástima. El obispo, hermano de este expresidente ya fallecido, dijo una de las frases que quedaron grabadas en mi memoria. Yo era un postulante en ese tiempo, estaba terminando mi primera etapa de estudio de los 2 años de postulantado, cuando en una homilía él dice: es lindo recordar, es bello recordar, y gritó fuerte diciendo: pero la iglesia no vive de recuerdos. Y me quedó tan grabado porque yo era su acólito en ese momento. Tenía toda la atención en el obispo. Y ahora que escucho a Monseñor Romero en esta homilía, ciertamente la segunda pregunta, ¿quién es el que entra?, podría haberse cubierto en un solo audio, pero lo partí en 2 porque hay demasiada profundidad en este trocito que escuchamos y en el siguiente. Quiero que nos metamos en lo que Monseñor Romero acaba de presentar. Les decía que tal vez para algunos de ustedes es primera vez que escucha que se compare a Jesús con el pueblo. Cuando les digo la frase de Monseñor Ríos Montt, que todavía está con nosotros, gracias a Dios, es lindo recordar, maravilloso, pero la iglesia no vive de recuerdos, es porque es más fácil, por ejemplo, ver una película como la de Mel Gibson y llorar porque tratan mal a Jesús. ¿Cómo lo maltratan? ¿Cómo lo golpean? Duele y nos hace llorar la película. Y yo soy igual que usted. Cada vez que la veo, porque la veo frecuente la película, claro que me salen las lágrimas, porque no es posible que al Hijo de Dios se le haga esa semejante tortura, castigo, etc. Pero esa es una parte, eso es ser espectador. Lo que Monseñor Romero está diciendo es: eso que le pasa a Jesús, le pasa al pueblo. Y entonces yo soy seguro que usted tampoco. No tenemos la misma sensibilidad al ver una película, al ver una imagen, al ver un cuadro. O por ejemplo, rezar la Divina Misericordia a las 3 de la tarde. Claro que mi mamá, recuerdo que lloraba: por tu dolorosa pasión, ten misericordia. Sí, llora. Hay gente que llora y de verdad, viendo la imagen de una señora que está rezando la Divina Misericordia, claro que llora. Pero ese es ser espectador. ¿Cuándo lloramos al ver al
pueblo crucificado. Para eso no estamos preparados. Para ver a Jesús, sí. Por eso Mel Gibson hizo muchos millones y sigue haciendo millones con esa película, La Pasión, ¿sí? Porque somos espectadores. En San Antonio Abad, que ya llevo bastante tiempo compartiendo con ellos, me han aguantado varios años ya, les dije una vez, hace quizás entiendo yo que cuando comenzaba la Cuaresma, les dije, ojalá que ustedes en esta parroquia, en esta Semana Santa, en esta Cuaresma, en este Triduo Pascual, no se pongan a gritar, ¡aleluya! Cristo resucitó. Ojalá, y este es el desafío, ojalá gritemos, ¡aleluya! Hemos resucitado con Cristo. Pero para esto no estamos preparados. Estamos preparados para ser espectadores. Ver a Jesús, sí, pero para ver al pueblo no estamos preparados. Se nos ha formado muy mal. Se nos ha formado para ser espectadores, para contemplar el misterio de Jesús, pero no para ver el misterio del pueblo. Jesús es el pueblo es Jesús. Cuando tengamos esta conciencia, dejaremos de ser espectadores y vamos a ser una sola realidad. Ya les dije que en la Pascua, Monseñor Romero nos explica cómo usted y yo como pueblo nos fundimos en Dios. Eso lo vamos a estudiar primero Dios cuando estemos celebrando la Pascua. Dios nos concede esos días para poderla celebrar. Y en ese ambiente que les estoy diciendo, no solo ver a Jesús resucitado, no, que resucitemos, que celebremos también nuestra resurrección. Monseñor Romero acaba de mencionar una palabra que muchas veces se ha manipulado por desconocimiento, quiero pensar. La palabra es el siervo de Yahvé. El siervo de Yahvé es una palabra original del profeta Isaías. El profeta Isaías, sabiendo que el pueblo es inocente y los culpables son los gobernantes, la clase dirigente, y él vio en carne propia que por la mala conducta de los gobernantes sufre el pueblo, y se atrevió a usar esa palabra, el siervo de Yahvé. Puede usted, si es evangélico, decir el siervo de Jehová, por lo menos el siervo del Señor, para que no hayamos Jehová y Yahvé, el siervo. Y esa expresión siervo quedó en el aire, quedó en el ambiente, como si iba a haber una persona, el siervo, una persona en singular, él o ella, una persona, el siervo, en este caso masculino, puede ser una persona, y muchos biblistas se le atribuyen a Jesús. Jesús es el siervo de Yahvé, el siervo de Jehová, el siervo del Señor. Pero hay otros, Monseñor lo acaba de explicar, otros biblistas que hablan de el siervo de Yahvé como el pueblo sufriente. ¿Qué culpa tiene el obrero? ¿Qué culpa tiene el campesino, la empleada doméstica, el estudiante, el lustrador de zapatos? ¿Qué culpa tienen estas personas de vivir en 1978 un clima de represión? ¿Qué culpa tienen ellos? La culpa la tiene la clase gobernante. La culpa la tiene la Iglesia Católica, que no acompañaba a estas ovejas. Cuando llega Monseñor, en 3 años el pueblo se siente acompañado. El siervo de Yahvé es el pueblo fundido con Cristo. Allá en Isaías podía haberse referido a una persona, podía haberse referido al pueblo en general. Y algunos específicamente hablan de los Anahuim, del resto de Israel, el grupito que fue fiel
La clase dirigente y dominante fueron infieles y las consecuencias las pagaba el siervo sufriente, el pobre pueblo. Así pasa hoy. En estos días llevamos 6 años de gobierno. Las consecuencias las paga el pueblo, el siervo sufriente. ¿Había pueblo crucificado en 1978? Sí. ¿Hay pueblo crucificado hoy? Sí, sí hay. Estos gobiernos, como el que tenemos ahora, son gobiernos indolentes muchas veces, y lo que Monseñor Romero reclama, sin trascendencia. Son gobiernos materialistas. No hay señales de que aparezca un amor, un respeto por el pueblo, por ser el siervo sufriente. He escuchado muchas quejas de corrupción en cualquiera de los partidos, cobros excesivos, el mismo estilo, te ayudo si me das, y las consecuencias las paga, siempre las paga el pueblo. Los anahuim, el siervo de Yahvé. Monseñor, a mí me gusta mucho que él es ejemplo de esto, que le dice al pueblo, al siervo de Yahvé, al siervo sufriente, al pueblo crucificado, le dice, démosle a ese sufrimiento un carácter de redención. No sufran por sufrir. Sepan que al sufrir ustedes, está sufriendo Jesús con ustedes. Sepan que al ir Jesús con esa cruz, allí va el pueblo. Y cuando mira al pueblo cargando la cruz, ahí va Cristo con este pueblo. No hay separación entre Jesús y el pueblo. Jesús y el pueblo son uno solo. Esto que les estoy diciendo, estoy seguro, porque este programa no es ni fundamentalista, ni proselitista, ni es pro Israel. A mí no me interesa que usted se haga católico como yo soy católico, no me interesa. Usted puede estar en la fe que quiera, incluso no tener fe, no me interesa. Usted debe dar respuesta a lo que siente, a lo que cree. Si cree, y si no cree, dé respuesta a lo que no cree. Yo no soy fundamentalista, porque lo que está escrito no lo creo al pie de la letra, merece una interpretación. Y no soy pro Israel, porque Israel tiene la oportunidad de ser pueblo de Dios, pero no quiere. Los demás pueblos sí hemos querido. Este país, El Salvador, quiere ser pueblo de Dios, y yo soy del Salvador, y yo soy pueblo de Dios. Yo decido ser pueblo de Dios. En muchas iglesias, esto que les estoy diciendo sonará a blasfemia, pero son palabras de Monseñor Romero. El pueblo y Jesús son uno solo. Pero si usted quiere seguir de espectador, contemplando, ay, pobrecito Jesucito, sí, siga, ese es ser espectador. Cuando usted vuelva la mirada hacia el pueblo, se va a dar cuenta que el pueblo está crucificado. Esto aprendemos de Monseñor Romero y de la teología de la liberación. Vamos a las lecturas porque tienen una gran enseñanza que yo estoy seguro que usted, que ya lleva bastante tiempo con nosotros, puede entender a veces más fácil que yo las lecturas. Yo solamente hago un comentario. Estamos leyendo Ezequiel 47, del 1 al 9 y el versículo 12, y dice lo siguiente. En aquellos días, el ángel me hizo volver a la entrada del templo del Señor. De debajo del umbral del templo corría agua hacia el este. El templo miraba al este. El agua bajaba por el lado derecho del templo al sur del altar.
me hizo salir por el pórtico septentrional y me llevó por fuera hasta el pórtico exterior que mira al este. El agua corría por el lado derecho. El hombre que llevaba el cordel en la mano salió hacia el este, midió 500 metros y me hizo atravesar el agua que me llegaba hasta los tobillos. Midió otros 500 metros y me hizo atravesar el agua que me llegaba hasta las rodillas. Midió todavía otros 500 metros y me hizo atravesar el agua que me llegaba hasta la cintura. Midió otros 500 metros. Era ya un torrente que no se podía vadear, sino cruzar nadando. Entonces me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Después me condujo por la ribera del torrente. Al volver, vi en ambas riberas del torrente una gran arboleda. Me dijo: estas aguas fluyen hacia la zona oriental, descienden hacia la estepa y desembocan en el mar de la sal. Cuando hayan entrado en él, sus aguas serán saneadas. Todo ser viviente que se agita ahí donde desemboque la corriente tendrá vida y habrá peces en abundancia, porque apenas estas aguas hayan llegado hasta ahí, habrán saneado el mar y habrá vida ahí donde llegue el torrente. En ambas riberas del torrente crecerá toda clase de árboles frutales. No se marchitarán sus hojas, ni se acabarán sus frutos. Darán nuevos frutos cada mes, porque las aguas del torrente fluyen del santuario. Su fruto será comestible y sus hojas medicinales. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Estamos estudiando a Ezequiel. Es el capítulo 47. Escuchando algunos programas antes de hablar con ustedes, escucho no lectura del profeta Ezequiel, sino profecía de Ezequiel. Y solo ese lenguaje de profecía corre el peligro de que se pueda entender anuncio del futuro según Zacarías, según Ezequiel. No. En el concepto que manejamos en este programa de quién es un profeta, quién es una profetisa, estamos diciendo que es quien conoce la realidad. Si usted toma esta palabra, yo no digo profecía, esta palabra de Ezequiel, usted puede imaginarse un templo de donde sale agua, y el agua que sale del templo llega hasta el mar muerto, que es el mar donde no hay vida. Pero el agua que sale del templo, ¿se imagina usted la cantidad de agua? Hasta los tobillos, hasta la rodilla, hasta la cintura, ya no se puede, ya me cubrió, tengo que nadar. ¿Se imagina ese caudal? Pero si usted es fundamentalista y cree que la profecía de Ezequiel se va a hacer realidad, imagínese el templo. ¿Cómo hace el templo para sacar tanta agua? Para que llegue al tobillo, a la rodilla, a la cintura, y hay que nadar. Por ser fundamentalistas, podemos desvirtuar la palabra del profeta Ezequiel. En alguna ocasión ya les he dicho que John Sobrino, lo leí, pero cuando lo busqué a John Sobrino, él ya no tiene la lucidez para recordar. Le pregunté: John, tú una vez comparaste a Monseñor Romero con Ezequiel, pero no sé dónde escribiste. No sé, tiene que estar en alguna ECA. Y la verdad no lo he encontrado todavía. Ezequiel es un profeta que, a diferencia de Isaías, el original, vivió en el momento previo al exilio hacia Babilonia. Ezequiel fue víctima
de las malas acciones de los gobernantes y fue víctima del imperio babilonio. Vivió las dos realidades Ezequiel. Y Ezequiel escribe esto como un profeta que conoce la realidad. Y sabe el profeta que va a llegar el retorno a Jerusalén. Ezequiel es el profeta antes del exilio y durante el exilio. En Isaías, el Isaías original es el profeta de antes del exilio. Y el segundo, Isaías, ya no fue el Isaías original, fue otro que escribió en nombre de él, es el profeta del exilio, pero este no es el original. Ezequiel sí tiene la doble presencia, antes del exilio y en el exilio. Por eso escribir estas palabras tienen el sentido de darle esperanza al pueblo. Dios no les va a fallar. Dios, en palabras de Jesús, Dios hará una nueva creación. Habrá una nueva vida, un nuevo Edén. ¿De dónde saldrá este nuevo Edén? Del nuevo templo. Cuando ustedes regresen de ese templo, brotará la vida, brotará el agua hasta el tobillo, hasta la rodilla, hasta la cintura, hasta nadar. No agua física, sino la vitalidad de su retorno. Estas son las palabras de Ezequiel. Le da esperanza al pueblo. El pueblo debe saber que Dios nunca lo va a abandonar. Dios siempre cumple su palabra. Nunca falla. Esto es el profeta Ezequiel. Mira, hijo de hombre, a la orilla del río, arboledas enormes, todo tiene vida, hasta el mar muerto, donde no hay vida. Cuando el agua llegue hasta ahí, cuando la sabiduría llegue hasta ahí, todo tendrá vida. El evangelio de hoy, volvemos, igual que ayer, a estudiar a San Juan. Juan 5, del 1 al 3 y del 5 al 16, dice lo siguiente. Se celebraba una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Junto a la puerta de las ovejas en Jerusalén hay una piscina llamada en hebreo Betesda, que tiene 5 pórticos. Bajo estos pórticos yacía una multitud de enfermos, ciegos, paralíticos y lisiados que esperaban la agitación del agua. Había allí un hombre que estaba enfermo desde hacía 38 años. Al verlo tendido y sabiendo que hacía tanto tiempo que estaba así, Jesús le preguntó, ¿quieres curarte? Él respondió, Señor, no tengo a nadie que me sumerja en la piscina cuando el agua comienza a agitarse. Mientras yo voy, otro desciende antes. Jesús le dijo, levántate, toma tu camilla y camina. Enseguida el hombre se curó, tomó su camilla y empezó a caminar. Era un sábado. Y los judíos dijeron entonces al que acababa de ser curado, es sábado, no te está permitido llevar tu camilla. Él le respondió, el que me curó me dijo, toma tu camilla y camina. Ellos le preguntaron, ¿quién es ese hombre que te dijo, toma tu camilla y camina? Pero el enfermo lo ignoraba porque Jesús había desaparecido entre la multitud que estaba ahí. Después Jesús lo encontró en el templo y le dijo, has sido curado, no vuelvas a pecar, de lo contrario, te ocurrirán cosas peores. El hombre fue a decir a los judíos que era Jesús el que lo había curado. Ellos atacaban a Jesús porque hacía esas cosas en sábado. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús.
Vamos a extraer algunas partes. Recuerda al profeta Ezequiel. Habrá una nueva vida. Hay un enfermo, 38 años. 38 es un símbolo que viene del Deuteronomio, porque el pueblo pasó 40 años en el desierto para poder entrar a la tierra prometida. 38 años fueron de incertidumbre. ¿Será cierto que vamos a tomar la tierra prometida? Y después pasaron otros 2 años, cuando ya empezaron a comer sus frutos. Tardaron 2 años en consolidarse en la tierra prometida. Pero hay 38 años de incertidumbre, 38 años de enfermedad. Jesús no necesita meter al enfermo a la pila de Betesda. No. ¿Quieres curarte? Levántate. Toma tu camilla y vete, camina. Es sábado. Cuando usted escuche en el Evangelio de Juan los judíos, tradúzcalo por enemigos de Jesús. Eso significa judío en el Evangelio de Juan. Cuando diga los judíos, son los enemigos de Jesús. Puede ser el Sanedrín, puede ser los romanos, los amigos de ellos, los serviles del imperio, todo eso es posible. Los judíos son los enemigos de Jesús. No te es lícito cargar esa camilla en sábado. El que me curó me dijo, toma tu camilla y camina. ¿Quién es ese? Se dan cuenta que es Jesús. Y los enemigos de Jesús atacan a Jesús. Esto es los judíos. Los judíos atacan a Jesús. La novedad de Dios no se entiende fácilmente. Se necesita de mucho espíritu. Los judíos, los enemigos de Jesús, no comprenden la novedad de Dios. Ellos creen que de ese montón de enfermos que están a la orilla de la piscina de Betesda, cuando el ángel baja y agita el agua, el primero que toca el agua, ese queda curado. Los demás siguen enfermos. Pero Jesús trae la novedad. No necesitas meterte en esa agua. Levántate, toma tu camilla y camina. Es sábado, no importa. Camina. La novedad de Dios es camina. No guardar el sábado, eso no es lo importante. Lo importante es caminar. Esta es la novedad. Los enemigos de Jesús no lo entienden. Y por eso esos enemigos de Jesús prefieren matarlo a vivir la novedad de Jesús. Si usted, le he desafiado varias veces, si usted no cruza la frontera y se mete al Nuevo Testamento en pleno, no va a entender, no vamos a entender la novedad de Dios. La novedad de Dios es Jesús, que ya no le importa el sábado, que ya no le importa el templo, que ya no le importa la ley de Moisés, porque la ley que Él trae es superior a la ley de Moisés. La ley de Moisés queda absorbida, subsumida, incorporada en la ley de Jesús. ¿Puede más la novedad de Dios, que es Jesús, que la antigüedad de Moisés? Lo viejo ha terminado, lo nuevo ha comenzado. Es diferente vivir la Pascua al estilo viejo que vivir la Pascua al estilo nuevo. Es un gran reto. Usted manda, ¿al estilo viejo o al estilo nuevo? Bendiciones para todos y para todas. Hemos presentado Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Hasta la próxima.